Yo soy César Daniel Salazar González y les hablaré de un tema sumamente interesante e importante, ya que esto no solo fue un simple cambio, hablo del tema de la era neolítica y su urbanización. Bienvenidos a todos y un cordial saludo. Primero, necesito que te plantees lo siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que el humano pasó de ser un simple primate a un humano con conocimiento complejo, o incluso cómo surgieron? Hay un trasfondo interesante, ya que representa el inicio de una nueva etapa. Y es interesante saber lo que representa, ya que ahora nos consideramos encima de la cadena alimenticia. Pero ¿cómo es esto posible? Si tan solo éramos pequeños primates luchando por la supervivencia. ¿Cómo es posible que pasamos de ser un grupo pequeño que va de un lugar a otro esperando no morir, a pasarse a las personas que tienen raciocinio y estar conectados por una sociedad que dependemos unos de otros? ¿Y cómo es que no tenemos todos los mismos privilegios si vivíamos bajo las mismas condiciones? ¿Cómo es posible esto? Bien, todo comienza en el Neolítico, que es la última etapa de la prehistoria, entre 9000 y 6000 a.C., cuando los seres humanos pasaron de limitarse a recoger los productos de la naturaleza a modificarla para producir artificialmente nuevos tipos de recursos. En ese tiempo, los grupos humanos, en lugares y épocas distintos, se relacionaron entre sí y empezaron a practicar la agricultura y la ganadería. Se ha planteado el crecimiento demográfico como probable causa del surgimiento de la agricultura. Se cree que la población humana aumentó a tal punto que los recursos resultaban insuficientes para satisfacer las necesidades alimenticias. Por lo tanto, las sociedades prehispánicas se vieron forzadas a interactuar con la naturaleza para aumentar la producción de plantas y animales. Para entender todo esto, debemos remontarnos a finales del Mesolítico, cuando finalmente acababa el gran congelamiento global. La flora y la fauna comenzó a crecer debido a las condiciones favorables para la vida. El humano, en estas condiciones, ya tenía todo a favor para explotar su imaginación. En este punto, los seres humanos se quedaban en lugares con mucho alimento. Empieza a quedarse y empieza a ser sedentario. Así, cuando otro grupo llegaba, lo defendían. Generalmente se quedaban en lugares donde era fácil pescar, cazar y recolectar vegetales. Así que, por todo ello, comienza el sedentarismo. Generalmente se hacían casas de pieles y de forma circular. Solemos pensar que ellos no tenían conocimiento sobre la arquitectura, pero la realidad es que sí podían hacer cosas complejas. Existen cosas que incluso aún son un misterio y ellos lo hicieron, como es el caso del Stonehenge, que es una obra que maravilló al mundo con sus misterios al ser construido en este periodo. Y es que, ¿cómo es posible esto? Solemos subestimar sus capacidades, y es que las piedras están en un lugar alejado de su origen. Está construida por dos tipos de piedra. Una la sacaron cerca de la zona y la otra en un lugar lejos de la cordillera de Preseli. Una teoría de cómo llegó esta es que al final de la glaciación, por las grandes corrientes de agua, llegaron a ese lugar. Pero ¿cómo es posible si solamente esas rocas llegaron? Otra teoría es que ha sido que alguien las llevó ahí, y ha sido comprobada. Es que la llevaron los creadores de este monumento, llevaron las rocas de más de 4 toneladas, y se ha comprobado que es posible con las técnicas sencillas, además de que las transportaban en barcos de troncos. Durante este periodo es donde se desarrolló una mayor tecnología, a diferencia del periodo anterior. Las personas empezaron a hacer cosas más complejas, como casas. Las hicieron de barro y todo lo que eran materiales fáciles de manipular, además de que eran materiales fáciles de conseguir. Así pues, empezaron a construir casas cuadradas, y esto se cree que se debe porque eran fáciles de expandir y se adaptaban a su nueva manera de vida. Hacer este tipo de casas les permite tener un lugar donde sentarse por un mayor tiempo.
Muchos creen que la agricultura fue lo que provocó que los nómadas se volvieran sedentarios, pero esto no fue así. Y esto es, ya que la agricultura se desarrolló mucho después. La gente comenzó a ser sedentaria porque comenzó a almacenar su comida. Por lo tanto, solo necesitaban recolectar lo necesario para quedarse en un lugar, además de que la caza aún era forma de tener carne animal. Esto era una forma de vida funcional, pero inestable. Como se puede observar, la mayor parte de su vida era recolectar y cazar, y poco a poco su población fue creciendo. Entonces había más demanda de alimentos, y así como las personas necesitaban una nueva forma de tener comida mucho más eficiente. Es con todo esto que la agricultura surgió como una necesidad para proveer más alimento, ya que la población crecía, y es así que poco a poco se fue desarrollando esta forma de obtener más alimentos. Esto ocurrió en varios lugares del planeta, y las principales plantas plantadas en el mundo fueron el maíz, el chile, el trigo, el arroz, y fueron domesticando las plantas para obtener un beneficio de ellas. Es así como el ser humano comienza a apropiarse de la naturaleza. Así, con la agricultura comenzó la domesticación de animales. Los gatos silvestres de la zona, Felis libica, como única especie que dio paso al gato doméstico, que deberíamos denominar como Felis libica catus, vivieron en forma simbiótica con nuevos pobladores de forma independiente, como hacen actualmente en algunas tribus del centro de África, y es parecida de los gatos callejeros o asilvestrados en las grandes poblaciones. A medida que el cultivo de cereales obligó a guardar los granos, creció la población de roedores. Las únicas soluciones que hallaron para guardar el grano fue, por un lado, mejorar la forma de sellar los graneros familiares, y luego, por otro lado, buscar a los depredadores naturales de los roedores. Y entre los varios probados, vieron que los gatos eran los más convenientes. En la fase neolítica, la relación de los gatos y los humanos era de independencia y a la vez de ayuda mutua. Una vez ya iniciada la historia y un crecimiento, llevó tal grado de reconocimiento que los deidificaron y ya los mantuvieron dentro de las casas para transformarlos en adictos animales de compañía, pero usándolos a la vez como controladores de plagas de ratas y ratones. Incluso los llegaron a probar como ayuda en la caza de aves acuáticas. En el caso del perro, es sin duda el primero, ya que llegó al neolítico totalmente domesticado, aunque seguramente del tamaño y la forma del lobo originario. Posiblemente los había de varios colores de pelo y colas en rosca, pero debieron ser los dos primeros cambios buscados para diferenciarlos de los silvestres. Perros que, como demuestran los recientes análisis de genoma, se separaron del lobo primitivo hace más de 10.000 años. Convivieron con los perros inicialmente como protección y para compañía, desde que quedó formada la actual especie humana. Animales que acompañaron en sus desplazamientos, de aquí la gran mezcla de orígenes. La zona noreste de África estuvo poblada desde milenios y tuvieron constante oportunidad de cazar lobeznos antes del imprinting o impregnación o impronta, momento que aceptan a las personas como su propio clan. Llegada la domesticación de animales, se vieron obligados a escoger a aquellos ya perros que tuvieron menos agresividad, ya que hasta entonces solo tenían como guarda de grupo y como aviso de peligros y para la caza, y así irlos eligiendo para iniciarlos en la guarda de ganado, y posiblemente a otros para acompañar al rebaño como pastores.
Es así que después de domesticar plantas y animales, domesticaron a otros que les ayudaran como principal fuente de carne en lugar de la caza, y los animales como jabalí pasaron a ser cerdos, los toros a bueyes, y así con más animales como la oveja, las gallinas, las abejas, el caballo, entre otros más, fueron domesticados en todo el mundo. Esto ayudó a varias cosas. Primero, que la demografía creciera y con ello aumentó la agricultura. Y esto se debe a que con eso era más fácil mantener a los hijos y no había que preocuparse por estar en peligro, ya que sus aldeas eran una forma segura de salvaguardarse. Y era más fácil encontrar pareja, ya que no tenías que ir a buscarlas, sino podías estar en tu comunidad. Además, que para proveer más se necesitaba más mano de obra. Es así. Las sociedades comenzaron a ser mucho más complejas, ya no solamente algunas pequeñas, sino ahora comenzarían a expandirse como una ciudad más grande. Entonces, el hombre comenzaba a dominar la naturaleza. No había como tal un sistema o algo, pero solo se sabe que los más ancianos pudieron ser las primeras élites, y esto se debe a que por ser más viejos podían tener más experiencia y podían tomar decisiones más claras. Es así que ellos decidieron las decisiones más importantes para su comunidad. Ya dicho todo esto, les comenzaré a platicar sobre las primeras ciudades urbanas del mundo. Y la primera gran ciudad de la que hablaré es Uyuk, que se ubica en Cataluyuk, y las casas eran de adobe con vigas de madera, verticales en la esquina y horizontales bajo la techumbre, que era plana con canalones de yeso, para que el agua de la lluvia desahogara por el patio más cercano. En este sentido, no eran muy distintas las casas de otras ciudades antiguas, pero lo que sí es diferente es que los edificios estaban completamente pegados unos a otros, sin calles entre medias y con muy pocos espacios abiertos entre ellos. Es curioso que sus habitantes pasaran de una casa a otra por la azotea y entraran en las casas por la parte de arriba, bien por una trampilla, bien por la puerta de un cuartucho construido en las propias azoteas. Algo curioso es que en el interior de las casas, aunque escasamente ventiladas, tenían que haber sido muy frescas en las viviendas de reducidas dimensiones, ya que había plataformas que, además de servir de nichos donde se guardaban los cadáveres de los miembros de la familia, se utilizarían como bancos de trabajo durante el día y como camas durante la noche. A pesar de su modestia, las viviendas estaban muy bien cuidadas y se enjalbegaban todos los años. Cataluyuk es una ciudad de santuarios. De los 139 edificios excavados hasta la fecha, 40 se utilizaban, al parecer, para fines religiosos. Estos edificios estaban adornados con pinturas, murales y frisos de barro, fundamentalmente con los animales que pintaban. Las decoraciones más notables son las cabezas de toro con cuernos, que se encuentran en las paredes de muchos santuarios. También se han encontrado estatuillas de diosas que representaban la maternidad con rasgos exagerados comunes en las diosas madres de la antigüedad. Algunas están pariendo en pie con las manos y las piernas separadas, y otras las hacen sentadas. Algunas dan a luz a toros o carneros y otros a seres humanos. Es de suponer que gran número de las personas se dedicaban a las artes decorativas, ya que muchas de las paredes estaban cubiertas de pinturas que se han podido reconstruir parcialmente. Los habitantes de Cataluyuk también sobresalían en otra técnica. Ellos tenían una relación cercana con la muerte. Esto se ve porque los cuerpos de sus antepasados estaban enterrados debajo de sus casas. Esto hace suponer que era porque les hacía sentir una conexión con sus antepasados, ya que al enterrar sus casas lo hacen en la casa de sus ancestros. Otra ciudad sumamente importante es Mesopotamia. Mesopotamia es el nombre por el cual se conoce la zona Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, si bien se extiende de las zonas fértiles contiguas de la franja entre ambos ríos y que coinciden aproximadamente con las áreas no desérticas de actual Irak y la zona limítrofe del
norte este de Siria, los nombres de las ciudades como Ur o Nippur, de héroes legendarios como Gilgamesh, del código Murabi, de los asombrosos edificios conocidos como zigurats, provienen de Mesopotamia antigua. La historia de Mesopotamia está dividida en 5 etapas: el periodo sumerio, el imperio acadio, el imperio babilónico y el imperio asirio, y el último que fue el imperio neobabilónico. El sistema social estaba ligado a la economía, por lo que no había castas ni estratificación, solo diferencia en las posiciones económicas. La economía de Mesopotamia se basaba en la agricultura y la división de tierras de la siguiente forma: sector estatal o público, sector privado. También podían encontrarse las siguientes distinciones socioeconómicas dentro de la población, lo cual está sujeto a su nivel de dependencia o independencia económica, que son los mezquinos, los hombres y los esclavos y los siervos. El ambiente árido, que abarca desde las áreas del norte de la agricultura de secano hasta el sur, donde el riego de la agricultura es esencial para obtener un excedente de energía en energía invertida. Este riego es ayudado por la capa freática alta y por el deshielo de las altas cumbres de las montañas del norte de Zagros y de las tierras altas armenias, la fuente de los ríos Tigris y Éufrates que dan nombre a la región. La agricultura en toda la región se ha complementado con el pastoreo nómada, donde los nómadas que vivían en tiendas de campaña pastoreaban ovejas y cabras y luego camellos, desde los pastizales del río en los meses secos de verano hacia las tierras de pastoreo estacionales en la franja del desierto en la estación húmeda de invierno. El área generalmente carece de piedras de construcción, metales preciosos y madera, por lo que históricamente se ha basado en el comercio en productos agrícolas a larga distancia para asegurar esos artículos en las áreas periféricas. En las marismas al sur del área ha existido una compleja cultura de pesca desde la prehistoria y se ha agregado la mezcla cultural. Egipto es otra ciudad importante. Lo primero que tienes que saber sobre el desarrollo de la fase neolítica en Egipto es que sus fenómenos culturales más antiguos se dieron en el desierto occidental. No obstante, es un neolítico que no cuenta con evidencias de agricultura. No olvidemos que estaban en un desierto, pero se le considera como tal porque sí hay evidencias de domesticación animal, es decir, ganadería. A grandes rasgos, el neolítico egipcio, encuadró dentro de lo que es el neolítico del noreste africano. Es una fase sin mucha información. Esto es debido a que los habitantes de esta zona formaban poblaciones que se movían periódicamente con el ganado. Esto debido a que las dificultades del terreno imposibilitaban la estabulación. Pero cabe aclarar una cosa: el que no tenga agricultura no significa que no fueron sedentarios, ya que, como si lo tenemos claro, es que conocían la tecnología de producción de cerámica, tal y como indican los miles de fragmentos de piezas de cerámicas hallados. A diferencia de otras zonas neolíticas próximos orientales o europeas, aquí los animales no se utilizaban para obtener de ellos materias primas como la carne o la piel, sino más bien que el hombre y el animal se ayudaban mutuamente para sobrevivir en el entorno superárido del desierto, ya que el animal ayudaba a sobrevivir al hombre proporcionándole fluidos muy necesarios como la leche o la sangre, y a cambio el hombre ayudaba a sobrevivir al animal. Cuando el hombre quería o necesitaba comer carne, cazaban animales como la liebre o la gacela. Estas son una de las ciudades más importantes del periodo neolítico. Estos, a grandes rasgos, no solo representan un cambio, sino el dominio del ser humano a la naturaleza. Pasó a ser inferior y tratar de sobrevivir, a conocer su entorno y usarlo a su favor, creciendo y desarrollándose. Sin más que decir, este fue el periodo neolítico y su urbanización. El guión en edición fueron hechos por mí y les dejo un mapa donde está el tema resumido. Con esto es todo por ahora. Me despido y nos vemos a la próxima.